Señor presidente de la Fundación, querido José María Aznar, queridas amigas y amigos, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias de manera muy especial a la Fundación y a su presidente, José María Aznar, por esta nueva invitación para participar en la clausura de estos ya muy clásicos cursos y también por el trabajo que lleva a cabo la Fundación, siempre atenta a lo que sucede en España y en el mundo, y siempre activa a la hora de plantear propuestas e iniciativas sobre todo aquello que importa y preocupa a los españoles, adelantándose, como debe hacer siempre un grupo de pensamiento, al futuro y atendiendo siempre a lo que pueda ocurrir en el medio y en el largo plazo. Así que muchísimas gracias por todo. Bien, queridas amigas y amigos, dada mi condición de presidente del Gobierno de España y la responsabilidad que ello supone, yo creo que lo más útil para todos los aquí presentes es que yo haga hoy un breve balance de la situación por la que atraviesa España, precedido de un también breve recordatorio del punto de partida y de las actuaciones que desde el Gobierno hemos llevado a cabo para terminar planteando, que pienso que es lo que tiene más interés, el futuro próximo. Todo ello sin ánimo de agotar todas las preocupaciones que hoy tienen los españoles, no sería posible, pero eso sí con la voluntad de reflejar de la mejor manera cómo veo yo las cosas desde la presidencia del Gobierno en estos momentos. Bien, hace hoy un año, el 7 de julio de 2012, estuve aquí, en realidad estuve cerca de aquí, en la clausura de estos mismos cursos de verano. Expliqué entonces cuál era la situación de la economía española: ausencia de crecimiento, desempleo elevado, pérdida de bienestar y riqueza, graves desequilibrios económicos que nos impedían crecer y crear empleo y muchas dudas sobre el futuro de la moneda única, del euro y sobre el propio proceso europeo. En aquel mes de julio, hace hoy, repito, un año exactamente, la prima de riesgo española superó los 600 puntos básicos. Y el debate en nuestro país durante el mes de julio y después ya no era tanto la propia situación de la economía, sino si España debía o no solicitar un rescate y cuándo, con las consecuencias de todo tipo que eso supondría, y si el euro sobreviviría y cómo en el futuro. También expresé en aquel momento mi absoluto convencimiento de que el rumbo marcado por el Gobierno para afrontar la crisis era el correcto. Hace un año recordé los 5 ejes que desde el inicio de la legislatura, 6 meses antes de ese 7 de julio de 2012, venían articulando la política económica del Gobierno, que son los mismos que en el día de hoy. Primero, estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal, por tanto, reducción del déficit público. Segundo, reformas estructurales en España para mejorar la competitividad y la flexibilidad de nuestra economía. Tercero, profundización en el mercado único europeo. Cuarto, más integración en la Unión. Y quinto, solución para los problemas de liquidez y financiación de la economía. 5 ejes cuyo pleno desarrollo, dije el 7 de julio de 2012, son capitales para que, literal, España salga de esta situación con mayor fortaleza, optimismo e inicie una nueva etapa de crecimiento sostenido, estable y generación de empleo. Repito, palabras textuales y pronunciadas aquí hace un año, cuando llevábamos 6 meses en el Gobierno de España y ya habíamos tomado algunas decisiones importantes para reducir el déficit público, cuando ya habíamos aprobado reformas estructurales de enorme calado como era la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral o la puesta en marcha del sistema de reestructuración financiera, entre otros, además de propiciar un cambio en algunos planteamientos europeos que en nada beneficiaban a nuestro país. Fue la reunión de aquí, en FAES, pocos días después del Consejo Europeo de junio del pasado año. Afirmé también en este foro que el Gobierno no desmayaría nunca, a pesar de las dificultades, que las había y que las iba a haber, y muchas, y así fue, y de todo tipo. Y que en el plazo de un año estaríamos mejor que entonces. Hoy se cumple el plazo de un año. Y tengo que decir que así es. Estamos mejor que entonces.
No podemos decir, como en otros tiempos, España va bien, pero sí podemos decir España va mejor y el rumbo marcado es el correcto. Y así es, por más que no hay que olvidar que nunca podremos manifestar la más mínima satisfacción mientras el crecimiento económico y el empleo no vuelvan a nuestro país. Y digo esto a pesar de que los datos de paro registrado del primer semestre de este año son los mejores desde 2006 y que la perspectiva de crecimiento económico es hoy mucho más esperanzadora que hace muy poco tiempo. En el primer semestre del año 12, el paro registrado subió, año 12, en 193.000 personas. En el primer semestre del año 13 bajó en 85.000 personas. El número de afiliados a la Seguridad Social en los 4 últimos meses este año subió más del doble que en los 4 meses del año 2012. Queridos amigos, la política que se ha puesto en marcha estos meses, la contención del déficit, las reformas, que han sido muchas e importantes, y el trabajo en las instituciones europeas, tengo que decir, muy intenso durante este tiempo, han dado lugar a que nuestros desequilibrios económicos, causantes principales de la situación, empiecen a mejorar y lo hagan con claridad y a que aparezcan signos positivos en nuestra economía. Primero, se ha reducido el déficit público y es difícil hacerlo en momentos de recesión económica y dificultades de financiación. Segundo, el déficit exterior va a terminar este año con un superávit por encima del 2%, cuando hemos llegado a tener un déficit que ha superado el 10%. Las exportaciones mejoran. El 8% en los 4 primeros meses de este año, a pesar de la recesión en la zona euro, nuestro principal socio comercial, con el que hoy ya tenemos superávit de balanza comercial. Pero el aumento de las exportaciones fuera de la zona euro ha crecido por encima del nivel del 20% en los últimos meses. Tercero, la inversión extranjera en cartera ha vuelto y el año pasado, era un tema muy preocupante para la economía española, se iba. La inversión extranjera fuera de la inversión en cartera también está volviendo, particularmente en el sector industrial. He tenido la oportunidad de estar no hace muchas fechas en Palencia, donde ha habido una apuesta importante por parte de una multinacional del automóvil. Estaré esta misma semana en Zaragoza y pronto seguiremos teniendo buenas noticias sobre la inversión de extranjeros aquí en nuestro país. Cuarto, la inflación se reduce. Y ese es un elemento clave, como todo el mundo sabe, de nuestra competitividad. Quinto, también lo hace nuestra descomunal deuda externa, uno de los problemas más importantes que tenemos que seguir trabajando para superar en el futuro. Y el sistema financiero, a pesar de las dificultades, va mejorando su posición. Lo que se está haciendo en el sistema financiero es una reforma estructural de primer orden. ¿Quién iba a decir hace nada que en España hoy solo existieran 2 cajas de ahorro como tales, la de Pollensa y la de Onteniente? Pero lo más importante es que hemos superado la grave crisis de deuda soberana que el año pasado nos puso al borde del rescate y que hoy ya nos financiamos a precios más baratos y que hoy, a diferencia de lo que ocurría el año pasado por estas fechas, nuestras grandes empresas han recuperado el acceso que tenían cerrado al mercado, aunque todavía, y sobre esto hablaré luego, queda mucho por hacer a la hora de financiar nuestras administraciones y nuestras empresas. En suma, creo que hoy podemos decir, siendo realistas, no optimistas, que no hay que serlo, ni pesimistas, que tampoco hay que serlo, sino siendo, insisto, realistas, que nuestra economía ha dado la vuelta al reloj de arena, que estamos en la cuenta atrás de la recuperación y en el arranque de un cambio de tendencia que nos conducirá, no sin dificultades, con mucha perseverancia y mucho empeño, a la recuperación del crecimiento y el empleo. No va a ser fácil, pero las bases
ya están puestas. Y ahora, queridos amigos, voy a hablar de lo que más importa, del futuro. El objetivo es el mismo: volver al crecimiento y a la creación de empleo. Los instrumentos, los ejes de la política económica también son los mismos desde el principio de la legislatura, los mismos a los que me referí al principio: consolidación fiscal, reformas en España y trabajo duro en las instituciones europeas para avanzar en el mercado único, la integración y la solución a los problemas de financiación y fragmentación de los mercados financieros. Y añado algo más: la solución a los problemas del crédito y a la situación de las pymes tendrá también un lugar muy especial y específico en nuestras políticas económicas. En consecuencia con lo anterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando en la reducción del déficit público, por muchas razones. Primero, porque nunca es bueno gastar lo que no tienes, y eso se entiende muy bien. Segundo, porque esto supone un aumento de las cargas de los intereses de la deuda, que ya supera en este momento en España los 30.000 millones de euros. Tercero, porque financiarse aún es difícil y los precios son muy elevados, y será más difícil y más caro si tienes que acudir en exceso a pedir crédito. Y cuarto, porque todo aquello que se presta al conjunto de las administraciones públicas no se destina al crédito al sector productivo, particularmente a quienes crean riqueza, bienestar y empleo, que son las empresas. Y a todo ello hemos de añadir que tenemos un compromiso voluntariamente asumido y absolutamente lógico, por otra parte, con las instituciones europeas. Por lo tanto, debemos seguir trabajando con ahínco en la reducción del déficit público. Este año y los que vienen, los objetivos en esta materia no serán tan exigentes como en el año 2012. Tenemos, después de negociar duramente con la Comisión Europea, 2 años más de plazo para bajar del 3% el déficit público anual. Este año el objetivo será del 6,5%. Creo que es razonable. El déficit debe reducirse, como os he dicho, pero hay que tener en cuenta que la situación de recesión que vivimos y los precios de la financiación dificultan mucho esa tarea, y actuar con excesiva contundencia puede provocar incluso más recesión y, por tanto, más dificultad para controlar el déficit público. Por lo tanto, debemos seguir en el empeño, pero con objetivos más realistas, que son los fijados y favorecedores del crecimiento. Esta decisión que ha adoptado la Unión Europea después de las conversaciones a las que he hecho referencia es muy importante, porque yo el año pasado anuncié aquí, el día 7 de julio, y cumplí luego en el Consejo de Ministros del día 13 de julio, que teníamos que tomar decisiones duras y difíciles, porque teníamos que fijar prioridades, y la primera prioridad era dar un aviso nítido, claro y entendible a los mercados de que España se tomaba en serio la situación de sus cuentas públicas. Y tuvimos que tomar decisiones que en condiciones normales no las hubiéramos tomado. Pero en la vida hay que tener en cuenta siempre la realidad, porque quien no se sitúa en la realidad está fuera de ello, como es perfectamente entendible, y eso nunca es bueno, y fijar prioridades. Y la prioridad en aquel momento era clara: evitar una situación como la que tienen hoy otros países en la Unión Europea. Este año ya no tendremos que hacer como el año pasado, ya no tendremos que hacer lo que hicimos en el Consejo Europeo, en el Consejo de Ministros español, de 6 días después de tal día como hoy, 7 de julio, donde, entre otras cosas, tuvimos que subir el impuesto de valor añadido o tomar otras decisiones muy complejas. Resumo: seguiremos, pero ya en otra posición, a lo que también ayudó el esfuerzo que hizo la sociedad española con nuestro empeño en reducir el déficit público. En segundo lugar, continuaremos con el proceso de reformas estructurales que iniciamos a principio de la legislatura y continuamos con perseverancia desde entonces.
Solo en el último mes, insisto, en el último mes, en los últimos 30 días, el Consejo de Ministros ha aprobado, entre otras, insisto, entre otras, reformas de tanta importancia como las siguientes: Ley de Educación, Ley de Emprendedores, Plan para la reforma de las administraciones públicas, Ley de Unidad de Mercado, Ley de creación de la Autoridad Fiscal Independiente, Ley de control de la deuda comercial del sector público y Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas, que aporta soluciones para financiar el pendiente de pago de las administraciones territoriales a universidades, parques tecnológicos, tercer sector social, y las aporta a cambio de planes de ajuste de las administraciones para que refuercen su sostenibilidad financiera. Además, hemos acordado la creación de una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español que pretendemos aprobar en el primer trimestre del año 14. Insisto, esto y más en el último mes. Y en las próximas fechas aprobaremos, entre otras, reformas estructurales como las siguientes: reforma energética, a la que se refería el presidente Aznar en su intervención; proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local; proyecto de ley general de telecomunicaciones; proyecto de ley, otra reforma estructural de alcance, para la regulación del factor de sostenibilidad de las pensiones. Y haremos también un informe de evaluación que puede llevar o no a nuevas decisiones de los efectos que ha producido la reforma laboral. Bien, no voy a entrar en los detalles de lo que significa cada una de estas reformas, porque no es posible. Necesitaría al menos, y para cada una de ellas, el mismo tiempo que hoy estoy dedicándole a esta intervención. Sí quiero, sin embargo, señalar que son reformas estructurales de verdad, que no estamos ante anuncios para salir del paso como no lo estábamos cuando aprobamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral o la reestructuración del sistema financiero. Son reformas ambiciosas, que llevaban tiempo pendientes, que son necesarias, que van a significar, junto con otras, una modernización general de la economía española y harán de nuestro país un país preparado para competir sin complejos en el nuevo mundo en el que ya empezamos a estar todas. Son reformas que este Gobierno ha planteado y que este Gobierno está haciendo. Y ya sabemos que muchas son difíciles, que no es fácil explicar al conjunto de la sociedad española, pero tener la total y absoluta seguridad que, desde luego, van a producir efectos muy beneficiosos para nuestra economía y sientan las bases para un futuro mucho más esperanzador. Permitidme, aunque he dicho que no voy a entrar en el detalle de las mismas, porque no acabaríamos nunca, que por su importancia y sin desmerecer a las demás, haga mención expresa de 3 o de 4. Primero, la reforma de la Administración. La reforma de la Administración es un asunto del que todo el mundo lleva hablando desde el tiempo inmemorial. Ahora vamos a hacer la reforma de la Administración. La reforma de la Administración comenzó con un estudio de situación durante 6 meses. Continuó con la aprobación del plan en el Consejo de Ministros y la vamos a implementar con determinación, dando cuenta a la opinión pública cada 3 meses del grado de cumplimiento de la misma después del preceptivo informe en el Consejo de Ministros. La opinión pública va a conocer trimestralmente el calendario de ejecución, sus responsables, las actuaciones realizadas y las eficiencias obtenidas. Insisto, es un tema pendiente desde hace muchos años tener la total y absoluta certeza de que vamos a llevarla a cabo. En segundo lugar, quiero hacer también un comentario breve sobre la Ley de Unidad de Mercado. Esta ley va a suponer un aumento del Producto Interior Bruto español muy importante en los próximos 10 años. Va a facilitar el trabajo de nuestras empresas. Va a eliminar regulación, que la hay mucha y excesiva, y cargas administrativas. Va a favorecer la actividad empresarial y va a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional
porque está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen que ya funciona en el mercado único europeo. En tercer lugar, quiero hacer también una breve referencia a la reforma fiscal. He recibido la propuesta que ha hecho la Fundación y, lógicamente, estoy absolutamente convencido de que los expertos que ya han comenzado a trabajar en este asunto pues atenderán los planteamientos que allí se hacen, como no podía ser de otra manera. Yo lo que quiero decir ahora es qué pretendemos. En primer lugar, lograr un sistema tributario sencillo, de mayor simplicidad que el sistema tributario existente actualmente. En segundo lugar, asegurar la suficiencia del sistema, de manera que permita obtener recursos suficientes para que los poderes públicos puedan ejercer las competencias que nuestro ordenamiento jurídico les atribuye. En tercer lugar, queremos un sistema tributario que favorezca el desarrollo económico del país. En este sentido, habrá de diseñarse una reforma tributaria eficiente, que incentive el crecimiento, la creación de empleo y favorezca la internacionalización de las empresas. Y, por último, la reforma tributaria deberá permitir un sistema tributario que favorezca el desarrollo social, adoptándose medidas que favorezcan particularmente a aquellos grupos de personas que han de ser objeto de especial protección, como las familias o las personas discapacitadas, así como medidas que estimulen el ahorro, en especial el previsional. Y hay otro tema importante. También queremos que esa reforma tributaria se extienda a las medidas que deben adoptarse para una mejor gestión e inspección de tributos. La Unión Europea, hasta hace muy pocas fechas, cuando ingresó Croacia, había 27 países. España era el último país de los 27 en recaudación de IVA en proporción al PIB. Y España era el tercer país por la cola de 27 de recaudación fiscal en proporción al PIB. Es evidente, a la vista de los datos que son de la Oficina Económica de la Unión Europea, de Eurostat, que tendremos que tomar decisiones para ser también más eficiente en esta materia. Por tanto, insisto, reforma tributaria en el primer trimestre del año que viene. Y un último comentario sobre otra reforma también importante. El gobernante en muchas ocasiones se deja llevar, suele ser inevitable, por los problemas del cortísimo plazo. Pero el gobernante que se precie debe pensar también en el medio y en el largo plazo. Por eso vamos a plantear la reforma en la sostenibilidad de las pensiones. Hay algún dato que creo que es bueno que conozcan los aquí presentes. En los años 2008, 9, 10 y 11, en España se perdieron 3.400.000 cotizantes a la Seguridad Social. En esos mismos 4 años, 700.000 españoles ingresaron en el sistema de pensiones como perceptores de pensiones públicas. La Seguridad Social lleva en déficit años 2010, 2011 y 2012. Es evidente, y lo entiende cualquiera, que si queremos, como queremos, mantener, mejorar y garantizar el sistema de pensiones, tenemos que tomar decisiones que van a producir efecto en el futuro. Es también una reforma compleja, es una reforma que no es fácil, pero la responsabilidad de un gobierno exige que se haga. Bien, y no quiero terminar sin hacer una breve referencia a los problemas de liquidez y financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas, que son un baluarte decisivo para la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Somos conscientes de sus dificultades. Sabemos muy bien lo que pasa. Nuestra política económica, toda, va dirigida a facilitar su labor, porque conocemos el esfuerzo que realizan, sabemos el mérito que tienen y somos muy conocedores de su importancia para la economía española. Todas las reformas a las que antes me he referido ayudan a las pequeñas y medianas empresas. Luchar contra el déficit público
ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Las reformas estructurales, a las que antes he hecho referencia, la laboral, la reestructuración del sistema financiero, la de educación, el sistema de pensiones, también ayudan a las pequeñas y medianas empresas. Pero además es necesario hacer reformas específicas para ellas y solucionar sus problemas de liquidez y financiación. Quiero decir que hemos actuado y seguiremos haciéndolo para resolver sus problemas. Y lo hacemos trabajando en 5 ámbitos: financiación, fiscalidad, seguridad social y empleo, reducción de la morosidad de las administraciones públicas y medidas en el ámbito comunitario. No quiero ni debo abrumar con datos, pero sí quisiera hacer algunos breves apuntes. En financiación, hemos aumentado hasta 22.000 millones las líneas ICO de mediación y seguimos trabajando y las cosas van mejorando para que efectivamente esas líneas ICO de financiación se conviertan en financiación de verdad para las pequeñas y medianas empresas. Hemos establecido otras líneas para las pymes, para empresas de bases tecnológicas y para jóvenes emprendedores. Hemos aprobado medidas orientadas a incrementar la financiación no bancaria, muy utilizados en otros países, pero no en España, donde tradicionalmente la financiación de la economía ha sido una financiación que provenía de las entidades financieras. Hemos fomentado también la financiación a pymes a través del capital riesgo y los business angels, reforzado el sistema de avales y garantías públicas y adoptado un sinfín de medidas que, insisto, no quiero cansaros con ellas. En materia de fiscalidad, hemos tomado decisiones importantes. Probablemente no se les haya prestado mucha atención, pero este año 2013 hemos tomado medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo con incentivos fiscales en el impuesto de la renta y en el impuesto de sociedades para apoyar proyectos emprendedores. En la Ley de Apoyo al Emprendedor, que hemos aprobado hace pocas fechas, también hemos tomado decisiones importantes, como el IVA de caja. A partir de enero de 2014 se crea un régimen especial de IVA con el que las pymes y los autónomos podrán aplazar el pago de ese impuesto hasta el momento del cobro de la factura. Hemos también tomado decisiones en materia de reinversión de los beneficios. Las pymes podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se reinviertan en la actividad económica. Hemos adoptado decisiones importantes en materia de incentivos fiscales a la calidad del crecimiento a través de la innovación empresarial, con importantes deducciones en el impuesto de sociedades, que pueden aplicarse incluso a los ejercicios en que no se han obtenido beneficios. También incentivos fiscales importantes a los business angels para la cesión de activos intangibles, etcétera, etcétera. En tercer lugar, en materia de seguridad social y empleo, también en la reforma laboral y en las medidas de desarrollo de la estrategia de emprendimiento y empleo joven, se han tomado decisiones importantes, como la tarifa plana de 50 euros en la cotización a la seguridad social para los autónomos menores de 30 años. También se amplían las posibilidades de capitalización del desempleo, un contrato indefinido de apoyo a emprendedores para empresas de 50 trabajadores, con una deducción en la cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contraten a su primer trabajador, bonificaciones para los contratos a desempleados con especiales dificultades, estímulos a la contratación laboral de jóvenes hasta que la tasa de paro esté por debajo del 15%, etcétera, etcétera. Son muchas las decisiones que se han adoptado. Ya han producido efectos y producirán más cuando la actividad económica aumente en nuestro país. También hemos tomado medidas importantes porque es un asunto que afecta y mucho a la situación de nuestras pequeñas y medianas empresas en la reducción de la morosidad de las administraciones públicas. El año pasado aprobamos un plan de proveedores por importe de 27.000 millones de euros. ¿Y eso qué era? Eran deudas de las administraciones que estaban en los cajones. Teníamos un déficit público del 9% y además 27.000 millones que no cobraban
las empresas, los proveedores de las administraciones y que, desde luego, tuvo un efecto económico importante. Y hace escasas fechas, concretamente en el Consejo de Ministros de la semana pasada, el día 28 de junio, también aprobamos un anteproyecto de ley del control de la deuda comercial en el sector público, como dije antes, y medidas contra la morosidad en las administraciones públicas para pagar proveedores de administración, centros sociales concertados con las comunidades autónomas y parques tecnológicos. Y, por último, en el ámbito comunitario hemos tomado medidas importantes también. El último Consejo de la Unión Europea fue un consejo que salió bien, no siempre sucede así. El Banco Europeo de Inversiones va a trabajar en la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Se ha avanzado también en la integración europea. Algunas decisiones modestas, pero decisiones reales en materia de financiación de los programas para mejorar el empleo juvenil en los distintos países de la Unión. España, por las razones conocidas, es uno de los grandes beneficiarios de esos programas y, lógicamente, en Europa pues, sigue pendiente la existencia de un banco central como el que existe en el resto de los países del mundo, que en los momentos de dificultad, solo en los momentos de dificultad, pero sí en los momentos de dificultad, pueda tomar decisiones que afecten para bien a las economías de los países. Pues bien, queridas amigas y amigos, muchas de estas medidas ya están produciendo efectos beneficiosos y más efectos beneficiosos van a producir en el futuro en cuanto vuelva a aumentar la actividad. Para nosotros, este tema del que os he hablado, la situación de nuestras pequeñas y medianas empresas, es una prioridad y continuaremos tomando todas aquellas decisiones que sean necesarias para mejorar su posición. Y termino ya. He intentado hacer un breve recordatorio de lo que hemos hecho a lo largo de este año y medio. Como he dicho, hoy estamos mejor que ayer, pero hay mucho que hacer aún. También os he dicho que lo haremos y os he dicho lo que haremos. Los objetivos son claros, los instrumentos también. El rumbo es conocido y la determinación no va a fallar en ningún caso a pesar de las dificultades. Tenemos mayoría suficiente en las cámaras, otros no la tienen y eso dificulta la gobernación. Tenemos un mandato de los españoles. Somos conscientes de que hay muchos españoles que nos han dado su confianza y a los que no les gustan algunas de las decisiones que hemos tomado y no les gustan que no hayamos tomado otras decisiones. Lo sabemos, lo entendemos y es lógico que así sea. La gente quiere que los problemas se resuelvan pronto y que las decisiones se adopten con la mayor celeridad posible. Pero nadie podrá decir que el Gobierno que presido no haya tomado decisiones, que no haya planteado reformas estructurales, que éstas no sean de un enorme calado. Quedan todavía 2 años y medio para el final de la legislatura y los balances se hacen cuando hay que hacerlos. No se puede hacer un balance al principio, porque eso no es justo y eso no conduce a nada. Yo el año pasado dije aquí, el mes de julio del año que viene estaremos mejor. Y es verdad, hoy puedo decir que estamos mucho mejor que el mes de julio del pasado año, pero mucho peor que el mes de julio del año 2015. Ese es nuestro objetivo. Tenemos la determinación y los apoyos suficientes, recabo el de todos y os puedo asegurar que podéis estar convencidos de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias.